¿Te atreves a escuchar lo que otros no se atreven a contar? Prepárate para sumergirte en los relatos más oscuros y escalofriantes que te pondrán los pelos de punta. Si te gustan las historias de terror reales y misteriosas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál fue el relato que más te hizo mirar detrás de ti? Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras sencillas. Cosas que pasan en los rincones más alejados de nuestro país, donde la modernidad no ha llegado del todo y las tradiciones ancestrales siguen vivas como brasas que nunca se apagan. Mi nombre es Roberto y vengo de Pánuco, un pueblo tranquilo en el norte de Veracruz. Lo que voy a contarles no es un cuento ni una leyenda que se pasa de boca en boca. Es algo que viví en carne propia, algo que cambió para siempre la manera en que veo el mundo que nos rodea. Era el año 1987 cuando mi esposa Dolores dio a luz a nuestra primera hija. La niña nació en la madrugada de un viernes, cuando la luna estaba completamente llena y el aire olía extraño, como a tierra húmeda y flores marchitas. El parto fue difícil, muy difícil. Dolores estuvo gritando toda la noche mientras la partera del pueblo, doña Remedios, hacía lo que podía con sus manos expertas y sus oraciones susurradas. Cuando por fin llegó la criatura al mundo, algo no se sentía bien. El silencio que siguió a su primer llanto fue demasiado largo, demasiado pesado. La bebé era hermosa, con los ojos más negros que había visto en mi vida, pero había algo en el ambiente que me ponía los pelos de punta. Las velas que teníamos encendidas empezaron a parpadear sin que hubiera corriente de aire, y los perros del vecindario comenzaron a aullar todos al mismo tiempo, como si supieran algo que nosotros no sabíamos. Doña Remedios, que había ayudado a nacer a medio pueblo, se veía nerviosa. Sus manos temblaban mientras limpiaba a la niña, y cada tanto miraba hacia la ventana como esperando ver algo o alguien. Me acerqué a preguntarle qué pasaba, pero ella solo movió la cabeza y murmuró unas palabras que no pude entender bien. Algo sobre protección y malas energías. Los primeros días después del nacimiento fueron raros. La bebé lloraba mucho durante las noches, pero no era un llanto normal de recién nacido. Era un sonido que te helaba la sangre, como si estuviera asustada de algo que solo ella podía ver. Dolores estaba agotada, con ojeras que parecían moretones y una palidez que me preocupaba. Decía que tenía pesadillas horribles, sueños donde alguien trataba de quitarle a la niña de los brazos. Una noche, 3 días después del parto, estaba yo sentado en el portal de la casa fumando un cigarro y tratando de relajarme un poco. El pueblo estaba más silencioso que de costumbre, ni siquiera se escuchaban los grillos. De repente, vi una sombra moverse entre los árboles al final de la calle. Al principio pensé que sería algún vecino que regresaba tarde del trabajo, pero la forma en que se movía no era normal. La sombra parecía flotar más que caminar, deslizándose de árbol en árbol sin hacer ruido. Me levanté de la silla para ver mejor, y fue entonces cuando la vi claramente. Era una mujer vieja, muy vieja, vestida con ropas oscuras que se movían con el viento, aunque no había ni una brisa. Su cabello era largo y blanco, tan blanco que brillaba bajo la luz de la luna como si fuera plata líquida. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran como 2 pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Me quedé paralizado, sintiendo como si mis pies estuvieran clavados al suelo. La mujer me miraba fijamente, y aunque estaba lejos, podía sentir su mirada como si fuera fuego quemándome la piel. Se quedó ahí parada por lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos. Luego, sin apartar la vista de mí, señaló hacia mi casa con un dedo huesudo y largo. En ese momento, desde adentro de la casa, escuché que la bebé empezó a llorar de esa manera tan extraña que ya me tenía preocupado. Pero no era solo eso. También escuché a Dolores gritar mi nombre con una desesperación que nunca le había oído antes. Corrí hacia la casa, y cuando volteé a ver hacia donde había estado la mujer, ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí, pero el aire seguía oliendo raro,
a hierbas quemadas y algo dulce y podrido al mismo tiempo. Un olor que me revolvió el estómago y me hizo sentir mareado. Encontré a Dolores sentada en la cama, abrazando a la bebé y temblando como una hoja en el viento. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror, y cuando me vio entrar, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. «Roberto», me dijo con la voz entrecortada. Había alguien aquí. Alguien estaba parado junto a la ventana mirando a la niña. Era una mujer muy vieja, con ojos horribles. Cuando grité tu nombre, se fue, pero antes de irse me sonrió de una manera que me hizo sentir como si me hubieran echado agua helada por toda la espalda. Le conté lo que había visto afuera, y nos dimos cuenta de que habíamos visto a la misma persona. La descripción coincidía perfectamente. La mujer vieja, los ojos negros, la ropa oscura, esa manera extraña de moverse. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, con todas las luces encendidas y la bebé entre nosotros dos. Al día siguiente, decidí ir a buscar a Doña Remedios. Ella conocía todas las historias del pueblo, todas las leyendas y tradiciones que se habían pasado de generación en generación. Si alguien podía explicarme lo que estaba pasando, era ella. La encontré en su casa, que estaba llena de hierbas secas, velas de todos los colores y estampitas de santos. Cuando le conté lo que habíamos visto, su cara se puso muy seria. Se quedó callada por un rato largo, moviendo la cabeza de un lado a otro, y luego me miró con esos ojos sabios que tenía. «Roberto», me dijo con voz grave, «lo que viste no era una persona común y corriente. Era algo mucho más peligroso, algo que ha estado rondando por estos lugares desde tiempos muy antiguos. Los viejos del pueblo le dicen la tlacuache, pero yo sé que es algo peor. Es un ser que se alimenta de la energía de los recién nacidos, especialmente de aquellos que nacen en noches de luna llena». Sus palabras me helaron la sangre. Le pregunté qué podíamos hacer para proteger a mi familia, y Doña Remedios se levantó de su silla despacio, como si le pesaran los años encima. Fue hacia una cómoda vieja llena de cajones y empezó a sacar cosas. Hierbas secas que olían fuerte, velas rojas, un collar hecho de semillas negras y algo que me sorprendió mucho, unas tijeras viejas y oxidadas. «Estas tijeras han estado en mi familia por más de 100 años», me explicó mientras las limpiaba con un trapo. «Mi abuela me enseñó que el hierro viejo tiene poder contra estos seres. Tienes que ponerlas abiertas debajo de la cuna de la niña, formando una cruz. El metal va a crear una barrera que esa cosa no va a poder cruzar». También me dio el collar de semillas y me explicó cómo tenía que colgarlo en la ventana del cuarto donde dormía la bebé. Las semillas eran de una planta especial que crecía solo en los panteones viejos y tenían la propiedad de alejar a los espíritus malignos. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando me dijo que tenía que conseguir un sombrero de hombre y colgarlo al revés en la puerta principal de la casa. El sombrero al revés confunde a estos seres, me explicó con mucha seriedad. Ellos ven el mundo de manera diferente a nosotros, y cuando algo está volteado de como debería estar, no pueden entenderlo y se alejan. Es una protección muy antigua que usaban nuestros abuelos. Regresé a casa corriendo con todas las cosas que me había dado Doña Remedios. Dolores me estaba esperando en la puerta, con la bebé en brazos y cara de preocupación. Le conté todo lo que me había dicho la partera, y aunque al principio se veía escéptica, cuando le mostré las tijeras y el collar, su expresión cambió completamente. Esa misma tarde pusimos todo como nos había indicado Doña Remedios. Las tijeras las colocamos debajo de la cunita de la niña, bien abiertas formando una cruz perfecta. El collar de semillas negras lo colgamos justo en el centro de la ventana, y yo saqué mi sombrero de palma, el que usaba para trabajar en el campo, y lo colgué al revés en la puerta de entrada. Los vecinos que pasaban por la calle nos miraban raro. Algunos hasta se reían un poco al ver el sombrero colgado de esa manera tan extraña. Pero a mí no me importaba lo que pensaran. Lo único que me preocupaba era proteger a mi familia de lo que fuera que anduviera rondando por ahí. Esa noche dormimos un poco más tranquilos. La bebé siguió llorando, pero ya no era ese llanto tan desesperado que nos ponía los nervios de punta. Dolores logró descansar unas horas,
y yo me quedé despierto haciendo guardia, sentado en una silla junto a la ventana. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando la volví a ver. Esta vez estaba más cerca, parada al otro lado de la calle, justo frente a nuestra casa. La luz de la luna la iluminaba completamente, y pude verla con más detalle. Su piel era muy pálida, casi gris, y estaba llena de arrugas profundas que parecían cicatrices. Sus manos eran huesudas y muy largas, con uñas que brillaban como si fueran de metal. Pero lo más terrible eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris, como 2 agujeros vacíos en su cara. Me miraba con una intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver dentro de mi alma. Traté de levantarme de la silla, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera paralizado por el miedo. La mujer empezó a caminar hacia la casa, pero sus pasos no hacían ruido. Flotaba más que caminaba, deslizándose sobre el suelo como si fuera humo. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Vi cómo miraba el sombrero que habíamos colgado al revés, y su expresión cambió. Parecía confundida, como si no pudiera entender qué estaba viendo. Se quedó ahí parada por varios minutos, mirando el sombrero y luego mirándome a mí a través de la ventana. Traté de moverme otra vez, pero seguía paralizado. Solo podía observar cómo esa cosa terrible estudiaba las protecciones que habíamos puesto. De repente levantó una de sus manos huesudas y trató de tocar la puerta. Pero en cuanto su mano se acercó, saltaron chispas azules, como cuando tocas algo con corriente eléctrica. La mujer retiró la mano rápidamente y soltó un sonido que nunca voy a olvidar. No era un grito ni un quejido, sino algo que parecía venir de las profundidades del infierno mismo. Después de eso se dirigió hacia la ventana donde estaba el collar de semillas. Lo mismo pasó. Cuando trató de acercarse, aparecieron las chispas azules y ese sonido horrible salió otra vez de su garganta. Sus ojos negros se llenaron de una rabia que me hizo temblar, pero no podía hacer nada para entrar a la casa. Finalmente, me pude mover. Corrí hacia el cuarto donde estaba la bebé, temiendo lo peor. Pero cuando llegué, vi algo que me tranquilizó un poco. Las tijeras que habíamos puesto debajo de la cuna estaban brillando con una luz suave, plateada, como la luna. La niña dormía tranquila, y Dolores también descansaba por primera vez en días. Regresé a la ventana, pero la mujer ya no estaba. Sin embargo, el aire todavía olía a esas hierbas quemadas y a algo dulce y podrido. Supe que había estado ahí, que había tratado de entrar, pero que nuestras protecciones habían funcionado. Los siguientes días fueron más tranquilos, pero no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo vigilados. De vez en cuando, al caminar por el pueblo, sentía una mirada clavada en mi espalda. Cuando volteaba, no veía a nadie, pero sabía que esa cosa andaba por ahí, esperando su oportunidad. Doña Remedios vino a visitarnos una semana después del último encuentro. Revisó todas las protecciones y nos dijo que estaban funcionando bien, pero que teníamos que mantenerlas por lo menos hasta que la bebé cumpliera su primer mes de vida. Según ella, después de ese tiempo, la energía de los recién nacidos ya no es tan atractiva para estos seres malignos. Pero tengan mucho cuidado, nos advirtió con voz seria. Esta criatura no se va a rendir tan fácil, va a buscar otra manera de acercarse a la niña. Nunca la dejen sola, ni siquiera por un momento. Y si notan algo extraño, cualquier cosa que no les parezca normal, me buscan inmediatamente. Sus palabras resultaron ser más ciertas de lo que habíamos imaginado. 2 noches después, cuando la bebé tenía ya casi 3 semanas de nacida, pasó algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Era un martes, y yo había salido a la tienda de Don Chema a comprar algunas cosas que necesitábamos en la casa. No me tardé más de 20 minutos, pero cuando regresé, encontré a Dolores sentada en el suelo del cuarto, llorando y abrazando a la bebé con desesperación. Se metió a la casa, Roberto, me gritó entre sollozos. Esa cosa horrible se metió a la casa. Estaba parada aquí mismo, junto a la cuna, mirando a nuestra hija. Pero cuando traté de acercarme, no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Revisé todas las protecciones inmediatamente,
El sombrero seguía colgado en su lugar, el collar estaba en la ventana y las tijeras continuaban debajo de la cuna. Todo parecía estar en orden, pero algo había cambiado. El aire en la casa se sentía pesado, cargado, como antes de una tormenta eléctrica muy fuerte. Esa misma noche decidí quedarme despierto otra vez, pero esta vez me senté directamente en el cuarto de la bebé, en una silla que puse justo al lado de la cuna. Dolores se acostó en nuestra cama, pero sabía que tampoco iba a poder dormir. Los dos estábamos demasiado asustados. Alrededor de las 2 de la mañana, empezó a hacer un frío que no era normal. El aire se puso tan helado que podía ver mi propio aliento, como si estuviéramos en pleno invierno. Pero estábamos en septiembre, y en Veracruz, septiembre siempre es caluroso. Las tijeras debajo de la cuna empezaron a brillar otra vez con esa luz plateada, pero esta vez la luz era más intensa, casi cegadora. De repente, escuché pasos en el techo. Pero no eran pasos normales de alguien caminando. Sonaban como garras arrastrándose sobre las tejas, despacio, como si quien estuviera ahí arriba estuviera buscando el mejor lugar para entrar. El sonido se movía de un lado a otro, deteniéndose justo arriba del cuarto donde estábamos. La bebé empezó a llorar, pero no con su llanto normal. Esta vez parecía aterrorizada, como si pudiera sentir que algo malo estaba muy cerca. Traté de calmarla, pero mis propias manos temblaban tanto que apenas podía cargarla bien. Entonces empezó lo peor. Desde arriba del techo, comenzó a escucharse una voz. Era la voz de una mujer muy vieja, rasposa como papel de lija, y hablaba en un idioma que no reconocí. Las palabras sonaban como si fueran de otra época, de tiempos muy antiguos, pero aunque no entendía lo que decía, sabía que eran cosas terribles, maldiciones dirigidas hacia mi familia. Las tejas empezaron a moverse. Podía escuchar claramente cómo alguien o algo las estaba quitando de su lugar, tratando de hacer un hueco para entrar a la casa. El sonido era desesperante, como uñas raspando contra piedra. La luz de las tijeras se volvió tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. En ese momento recordé algo que me había dicho doña Remedios, cuando le pregunté qué más podíamos hacer si las protecciones no funcionaban completamente. Me había dicho que si el peligro era muy grande, tenía que rezar el Padre Nuestro, pero rezarlo al revés, empezando por el final. Según ella, los seres malignos odian las oraciones invertidas porque las confunden y las lastiman. Empecé a rezar como me había enseñado. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Seguí con toda la oración al revés, repitiendo cada palabra con toda la fe que tenía. Cuando llegué al principio, Padre nuestro que estás en los cielos. La voz del techo se volvió más fuerte, más desesperada, pero algo estaba funcionando. El frío empezó a disminuir poco a poco, y los ruidos en el techo se volvieron más débiles. Seguí rezando, una y otra vez, hasta que mi voz se volvió ronca. Dolores se despertó con mis oraciones, y se unió a mí, aunque no entendía por qué estaba rezando de esa manera tan extraña. Después de lo que parecieron horas, todo se quedó en silencio. El frío desapareció completamente, las tijeras dejaron de brillar, y ya no se escuchaban ruidos en el techo. Pero no me atreví a moverme de la silla. Me quedé ahí hasta que salió el sol, velando el sueño de mi hija. A la mañana siguiente, cuando subí al techo para revisar los daños, encontré algo que me confirmó que todo había sido real. Varias tejas estaban movidas de su lugar, y en algunas de ellas había marcas que parecían arañazos profundos, como si alguien las hubiera raspado con garras muy filosas. Pero lo más impresionante era que algunas de esas marcas estaban quemadas, como si hubieran sido hechas con hierro caliente. Fui inmediatamente a buscar a doña Remedios, y le conté todo lo que había pasado. Cuando le dije que había rezado la oración al revés, sus ojos se iluminaron, y por primera vez en días vi una sonrisa en su cara. Hiciste bien, Roberto. Muy bien. Esa criatura ya no va a regresar. Las oraciones invertidas y las protecciones juntas crearon una barrera demasiado fuerte para ella. Pero para estar seguros, tienes que mantener las tijeras, el collar y el sombrero
hasta que la niña cumpla exactamente un mes de nacida, y así lo hicimos. Mantuvimos todas las protecciones por una semana más, hasta el día exacto en que nuestra hija cumplió su primer mes de vida. Ese día, doña Remedios vino a casa, y con una ceremonia sencilla pero llena de significado, nos ayudó a retirar todo. Las tijeras las enterramos en el patio trasero, el collar lo quemamos junto con hierbas benditas, y el sombrero lo guardamos en un baúl, por si alguna vez lo necesitábamos otra vez. Desde entonces nunca más volvimos a ver a esa mujer horrible. Nuestra hija creció sana y fuerte sin ningún problema. Ahora ya es una mujer adulta con hijos propios, y aunque le hemos contado esta historia, ella siempre dice que fueron imaginaciones nuestras, producto del cansancio y los nervios de ser padres primerizos. Pero yo sé que no fueron imaginaciones. Yo sé que durante esas semanas tuvimos que enfrentarnos a algo que viene de los tiempos más antiguos, algo que ha estado acechando a las familias de esta región desde que el mundo es mundo. Y también sé que gracias a la sabiduría de doña Remedios y a la protección de fuerzas que no entendemos completamente, pudimos salvar a nuestra hija. Por eso, cuando veo a jóvenes parejas que van a tener su primer bebé, siempre les cuento esta historia. No todos me creen, y está bien. Pero algunos sí me hacen caso y ponen las protecciones que les enseño. Porque uno nunca sabe cuándo estos seres antiguos van a volver a despertar, cuándo van a decidir que es momento de reclamar lo que creen que les pertenece. La sabiduría de nuestros antepasados no debe perderse. Las tradiciones que nos enseñaron nuestros abuelos tienen un propósito, una razón de ser que trasciende las explicaciones racionales. Y aunque el mundo moderno trate de convencernos de que estas cosas no existen, yo sé que están ahí, esperando en la oscuridad, buscando su oportunidad. Por eso siempre tengo unas tijeras viejas guardadas en un cajón de mi casa. Por eso nunca salgo sin un pequeño amuleto que me hizo doña Remedios antes de que se fuera de este mundo. Y por eso, cada vez que veo una luna llena, recuerdo esas noches terribles, y doy gracias por haber podido proteger a mi familia cuando más lo necesitaba. Porque al final, eso es lo que importa. Proteger a los que amamos, sin importar si lo que nos amenaza viene de este mundo o del otro. Dicen que en los pueblos más pequeños y olvidados de nuestro país se guardan los secretos más oscuros, lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde las tradiciones ancestrales siguen vivas, mezclándose con la realidad de maneras que la mente moderna no puede comprender fácilmente. Esta es una historia que me ha perseguido durante años, una experiencia que cambió mi vida para siempre y que hoy decido compartir, no como ficción, sino como el testimonio de algo que viví en carne propia. Los nombres han sido cambiados para proteger a las familias involucradas, pero los hechos son reales. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Chiapas, donde llegué como maestro voluntario, sin imaginar que me convertiría en testigo de algo que desafía toda lógica. Mi nombre es Roberto y soy originario de la Ciudad de México. Nunca pensé que un trabajo como maestro rural me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi existencia. Era el año 2019, cuando decidí participar en un programa gubernamental para llevar educación a comunidades remotas. Después de varios trámites, me asignaron a San Cristóbal de las Flores, un pueblito perdido en las montañas de Chiapas, tan pequeño que ni siquiera aparecía en algunos mapas. El viaje hasta allá fue toda una odisea. Primero tomé un autobús hasta Tuxtla Gutiérrez, luego otro hasta San Cristóbal de las Casas, y finalmente una camioneta destartalada que me llevó por caminos de terracería durante casi 3 horas. El conductor, un hombre mayor con la piel curtida por el sol, me miraba por el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Está seguro de que quiere ir a San Cristóbal de las Flores, maestro?, me preguntó cuando faltaba poco para llegar. Sí, ahí me toca trabajar, le respondí mientras trataba de no marearse con tanto bache. El hombre negó con la cabeza lentamente. Ese pueblo tiene problemas, maestro. La gente de por acá no va mucho para allá. En ese momento no le di mucha importancia a sus palabras. Pensé que se refería a la pobreza o al aislamiento típico de estas comunidades rurales.
Nunca imaginé a qué tipo de problema se refería realmente. Cuando llegamos, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de un pueblo pequeño, sino algo más profundo, más pesado. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión invisible. Las casas eran humildes, la mayoría de adobe y techos de lámina, dispersas a lo largo de una calle principal de tierra. Había una pequeña iglesia en el centro, una tiendita y lo que sería mi lugar de trabajo. Una escuelita de un solo salón con paredes descascaradas y ventanas sin vidrios. El delegado municipal, don Aurelio, me recibió con una sonrisa forzada. Era un hombre de unos 50 años, delgado y con los ojos constantemente inquietos, como si siempre estuviera esperando que algo malo pasara. Maestro Roberto, qué bueno que llegó. Hace mucho que no teníamos maestro aquí, me dijo mientras me ayudaba con mis maletas. ¿Qué pasó con el anterior?, pregunté con curiosidad. Don Aurelio se quedó callado por un momento, intercambiando miradas con otros hombres que se habían acercado a conocerme. Se fue de un día para otro, maestro. Dijo que ya no se sentía cómodo aquí. Me hospedé en una casa pequeña que el pueblo había acondicionado para los maestros. Era sencilla pero limpia. Una habitación, una cocineta básica y un baño. Lo suficiente para mis necesidades. Durante mis primeros días traté de conocer a la comunidad y a los niños que serían mis alumnos. Había unos 15 niños en edad escolar, desde los 6 hasta los 14 años. La mayoría eran tímidos pero respetuosos, típico de los niños rurales. Sin embargo, había algo que me llamaba la atención. Cada vez que mencionaba ciertos temas en clase o hacía preguntas sobre la historia del pueblo, los niños se ponían nerviosos y evitaban contestar. Maestro, mi mamá dice que no hablemos de esas cosas, me dijo una niña llamada Carmen cuando le pregunté sobre las leyendas locales. ¿De qué cosas?, insistí con curiosidad. La niña bajó la mirada y no volvió a hablar en toda la clase. Esa misma tarde, decidí caminar por el pueblo para conocer mejor el lugar. San Cristóbal de las Flores era efectivamente muy pequeño. Se podía recorrer de punta a punta en menos de 15 minutos. Lo que más me llamó la atención fue una casa al final de la calle principal. Era diferente a las demás, más vieja, más grande y completamente abandonada. Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera y las paredes cubiertas de enredaderas, pero lo más extraño era que, a pesar de estar claramente deshabitada, el patio estaba curiosamente limpio, como si alguien lo cuidara. ¿De quién es esa casa?, le pregunté a doña María, la dueña de la tiendita. La mujer me miró con sorpresa y luego con algo que parecía miedo. Maestro, mejor no pregunte sobre esa casa. Aquí en el pueblo no nos gusta hablar de ella. ¿Pero por qué? Solo tengo curiosidad. Doña María se acercó más a mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Ahí vivía doña Esperanza. Se fue hace como 5 años, pero la gente dice que a veces regresa. ¿Regresa? ¿A dónde se fue? Nadie sabe, maestro. Un día simplemente ya no estaba, pero desde entonces pasan cosas raras en el pueblo. No pude sacarle más información. Cada vez que intentaba hacer más preguntas sobre doña Esperanza o sobre la casa abandonada, la gente cambiaba de tema o se inventaba alguna excusa para irse. Esa noche, mientras preparaba mis clases para el día siguiente, escuché algo extraño. Eran como pasos lentos y pesados que venían de la calle, pero cuando me asomé por la ventana, no vi a nadie. Los pasos se detuvieron justo frente a mi casa y luego, después de unos minutos de silencio absoluto, se alejaron en dirección a la casa abandonada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún animal, pero algo dentro de mí me decía que no era normal. Al día siguiente, durante el recreo, noté que 2 de mis alumnos no habían llegado a clase. Eran hermanos, Pedrito de 8 años y Anita de 6. Siempre llegaban puntuales y nunca faltaban. ¿Saben dónde están Pedro y Ana?, les pregunté a los demás niños. Los pequeños se miraron entre ellos con caras de preocupación. No los hemos visto desde ayer, maestro, me dijo el niño más grande del grupo. ¿Desde ayer no fueron a sus casas? Sí fueron, pero luego salieron a jugar y ya no regresaron. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí ir a buscar a don Aurelio para reportar la situación. Lo encontré en la presidencia municipal, un edificio que era poco más que una oficina con un escritorio viejo y algunas sillas de plástico. Don Aurelio, 2 de mis alumnos no han aparecido desde ayer. Los hermanos Pedro y Ana. La cara de don Aurelio cambió completamente.
Se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Los niños de doña Carmen?, preguntó con voz temblorosa. Sí, esos. Don Aurelio se levantó rápidamente de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. Esto no puede estar pasando otra vez, murmuró para sí mismo. ¿Otra vez? ¿Qué quiere decir con otra vez? Don Aurelio me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si contarme algo importante o no. Maestro, hace 5 años pasó algo similar. Desaparecieron 2 niños del pueblo, nunca los encontramos. ¿Cómo que nunca los encontraron? ¿No llamaron a las autoridades? Sí llamamos, maestro. Vinieron policías de San Cristóbal de las Casas, buscaron por toda la zona, pero nunca encontraron nada, ni rastro, ni pistas, ni nada. ¿Y qué cree usted que pasó? Don Aurelio se acercó a mí y bajó la voz. La gente del pueblo cree que fue doña Esperanza, la mujer de la casa abandonada. Sí, maestro. Ella desapareció justo después de que se perdieron los primeros niños. La gente dice que ella se los llevó. ¿Se los llevó? ¿Pero por qué haría algo así? Doña Esperanza era diferente, maestro. Sabía de hierbas, de remedios, de cosas que la gente normal no sabe. Algunos decían que era curandera, otros que era otra cosa. El ambiente en esa pequeña oficina se había vuelto tenso y pesado. Por primera vez desde mi llegada al pueblo, sentí que algo realmente malo estaba pasando. ¿Usted cree que ella tiene algo que ver con la desaparición de Pedro y Ana? Don Aurelio no me contestó directamente, pero la expresión de su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa tarde, junto con varios hombres del pueblo, comenzamos a buscar a los niños. Revisamos cada casa, cada rincón, cada lugar donde 2 pequeños pudieran haberse escondido o perdido. Gritamos sus nombres hasta que nos dolió la garganta, pero solo escuchamos el eco de nuestras propias voces rebotando en las montañas. Cuando comenzó a oscurecer, la búsqueda se volvió más desesperada. Las madres del pueblo se habían unido, llorando y rezando en voz alta mientras caminaban por los senderos. Doña Carmen, la madre de Pedro y Ana, estaba inconsolable. «Mis niños, mis pobres niños», repetía una y otra vez mientras se aferraba a una pequeña muñeca de trapo que pertenecía a Ana. Decidimos continuar la búsqueda al día siguiente con más gente y mejor organización. Esa noche no pude dormir. Cada sonido que venía de afuera me sobresaltaba. El viento entre los árboles sonaba como susurros, y los grillos parecían estar cantando una canción triste y desesperante. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre. Eran voces de niños, muy débiles, como si vinieran de muy lejos. Me levanté rápidamente y me asomé por la ventana. La calle estaba completamente vacía, iluminada apenas por una luna pálida que se filtraba entre las nubes, pero las voces seguían ahí. Parecían venir de la dirección de la casa abandonada de doña Esperanza. Sin pensarlo 2 veces me puse los zapatos y salí de mi casa. La noche estaba fría y húmeda. Caminé lentamente hacia donde creía haber escuchado las voces. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mientras me acercaba a la casa abandonada, las voces se hicieron más claras. Eran definitivamente voces de niños, y sonaban como si estuvieran llamando por ayuda. «¡Pedro! ¡Ana!», grité. «¿Están ahí?». Las voces se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los sonidos. Me acerqué más a la casa. Las tablas que cubrían las ventanas estaban podridas y tenían huecos por donde se podía ver hacia adentro. Saqué la linterna de mi teléfono y alumbré a través de una de las aberturas. Lo que vi me dejó sin aliento. Había velas encendidas por toda la habitación, formando un círculo en el centro. En medio de ese círculo había algo que parecía ser un altar improvisado, con flores marchitas, frutas podridas y objetos extraños que no pude identificar bien. Pero lo más perturbador eran las fotografías. Había docenas de fotografías de niños pegadas en las paredes, y en el centro, más grandes que las demás, estaban las fotos de Pedro y Ana. «Dios mío», susurré, y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y ahí estaba. Era una mujer mayor, de cabello blanco y largo que le llegaba hasta la cintura. Su piel estaba arrugada y manchada y sus ojos eran completamente negros, sin pupila visible. Vestía un vestido largo y sucio que había sido blanco alguna vez. «¿Qué hace usted aquí, maestro?», me preguntó con una voz rasposa que sonaba como papel siendo arrugado. No pude hablar.
Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Los niños están bien, maestro. Están donde deben estar. ¿Dónde están Pedro y Ana?, logré preguntar finalmente. La mujer sonrió, mostrando dientes amarillos y rotos. Están conmigo, maestro. Ahora son míos como los otros. ¿Los otros? Sí, maestro. Los niños de hace 5 años también están conmigo. Todos están conmigo ahora. Sentí que las piernas me temblaban y que el mundo comenzaba a dar vueltas a mi alrededor. ¿Qué les hizo? No les hice nada malo, maestro. Solo les di un lugar donde pueden estar para siempre. Un lugar donde nunca van a crecer, nunca van a sufrir, nunca van a conocer el dolor. Eso está mal. Los niños necesitan estar con sus familias. La sonrisa de la mujer se hizo más grande y más perturbadora. Las familias los lastiman, maestro. Los hacen trabajar, los regañan, los golpean. Conmigo están seguros. Devuélvamelos. Sus padres los están buscando. No puedo hacer eso, maestro. Ya son parte de mí. En ese momento escuché de nuevo las voces de los niños, pero ahora venían de diferentes direcciones. Era como si estuvieran en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Maestro, escuché la voz de Pedro. Ayúdenos. Queremos ir a casa, gritó la voz de Ana. Pero cuando volteé hacia donde creía que venían las voces, no había nada. No pueden irse, maestro, dijo la mujer. Ya no tienen cuerpos como usted y yo, ahora son parte de algo más grande. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis oídos estaban percibiendo. Usted está loca, le dije. Los niños no pueden, eso no es posible. Muchas cosas no son posibles, maestro, pero eso no significa que no pasen. La mujer comenzó a caminar hacia mí, y con cada paso que daba, sentía como si el aire se volviera más espeso y más difícil de respirar. ¿Sabe por qué vine al pueblo, maestro? Negué con la cabeza, sin poder apartar la mirada de sus ojos completamente negros. Vine porque los niños me necesitan. En este mundo hay mucha maldad, mucho sufrimiento. Yo los protejo de todo eso. Los está lastimando, los está separando de sus familias. No, maestro, los estoy salvando. De repente sentí unas manos pequeñas y frías que me tomaron de los brazos. Miré hacia abajo y vi a Pedro y Ana, pero no eran como los recordaba. Su piel estaba pálida como la leche. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, y se movían de manera extraña, como si fueran muñecos controlados por hilos invisibles. Maestro, dijo Pedro con una voz que sonaba hueca y distante, quédese con nosotros. Aquí estamos muy bien, agregó Ana. No tenemos hambre, no tenemos frío, no tenemos miedo. Traté de soltarme, pero las manos de los niños eran sorprendentemente fuertes. ¡Suéltenme!, grité. Esto no está bien. ¿Por qué se quiere ir, maestro?, preguntó la mujer. Usted también puede quedarse, puede ser como nosotros. No, yo quiero vivir mi vida. ¿Qué vida, maestro? ¿Una vida llena de problemas, de tristeza, de dolor? Aquí no hay nada de eso. Las manos de los niños comenzaron a apretarme más fuerte, y sentí como si algo frío y pesado estuviera entrando en mi cuerpo, a través de donde me tocaban. Comencé a sentirme mareado y con mucho sueño. No se resista, maestro, murmuró la mujer. Es más fácil si no se resiste, pero en ese momento, escuché algo que me devolvió las fuerzas. Eran gritos que venían del pueblo. ¡Maestro Roberto! ¡Maestro Roberto! Era don Aurelio y otros hombres del pueblo que me estaban buscando. ¡Estoy aquí!, grité con todas mis fuerzas. ¡Estoy en la casa de doña Esperanza! Inmediatamente, las manos de los niños me soltaron y tanto ellos como la mujer comenzaron a alejarse hacia la casa. La próxima vez no va a haber quien los salve, maestro, me dijo la mujer antes de desaparecer entre las sombras. Los hombres del pueblo llegaron corriendo con linternas y machetes. «Maestro, ¿está bien?», preguntó don Aurelio mientras me ayudaba a levantarme. Los vi. Vi a Pedro y Ana y a doña Esperanza. ¿Los vio? ¿Dónde están? Señalé hacia la casa, pero cuando los hombres alumbraron con sus linternas no había nada. Las velas que había visto antes ya no estaban. Las fotografías habían desaparecido, y el lugar se veía completamente abandonado, como si nadie hubiera estado ahí en años. «Maestro, aquí no hay nadie», dijo uno de los hombres. «Pero yo los vi. Estaban aquí hace un momento». Don Aurelio me puso una mano en el hombro. «Vámonos de aquí, maestro. Este no es un buen lugar para estar de noche». Al día siguiente, contra todos los consejos del pueblo, decidí irme de San Cristóbal de las Flores.
No podía seguir ahí después de lo que había visto. Pedí mi transferencia inmediata y para el mediodía ya estaba empacando mis cosas. Mientras esperaba la camioneta que me llevaría de vuelta a la civilización, doña María se acercó a mí. Maestro, ¿es cierto que vio a doña Esperanza anoche? Sí, la vi, y también vi a Pedro y Ana. La mujer se persignó varias veces. Que Dios nos proteja, esto significa que va a volver a pasar. ¿Qué va a volver a pasar? Cada 5 años, maestro. Doña Esperanza regresa cada 5 años y se lleva a 2 niños. Luego desaparece hasta la próxima vez. ¿Por qué cada 5 años? Nadie lo sabe, maestro. Tal vez es el tiempo que necesita para hacer lo que hace con ellos. La camioneta llegó y me subí sin mirar atrás. Durante todo el viaje de regreso, no pude dejar de pensar en Pedro y Ana, en sus caras pálidas y sus ojos vacíos. Han pasado varios años desde entonces, y aunque he tratado de olvidar lo que pasó en San Cristóbal, no he podido. Cada noche, antes de dormir, escucho las voces de esos niños pidiendo ayuda. He investigado sobre el pueblo desde entonces. Según los registros oficiales, Pedro y Ana nunca fueron encontrados. El caso se cerró como desaparición sin resolver. Y el año pasado, exactamente 5 años después de mi experiencia, 2 niños más desaparecieron en San Cristóbal. Sé que doña Esperanza regresó, y sé que volverá a regresar. Por eso decidí contar esta historia. No para asustar a la gente, sino para advertir. Si alguna vez escuchan sobre un pueblo llamado San Cristóbal en las montañas de Chiapas, si alguna vez alguien les ofrece trabajo ahí como maestro o por cualquier otra razón, no vayan. Algunos lugares están marcados por cosas que no entendemos, por fuerzas que no podemos controlar, y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados para siempre, porque hay cosas en este mundo que son más fuertes que nuestra lógica, más reales que nuestras creencias, y más peligrosas que nuestra imaginación. La historia que acabo de contarles no es ficción. Es mi testimonio de algo que viví, algo que me cambió para siempre. Y aunque trato de seguir con mi vida normal, sé que una parte de mí se quedó para siempre en ese pueblo perdido entre las montañas. Una parte que tal vez nunca recuperaré, porque cuando uno se encuentra cara a cara con lo imposible, cuando uno ve cosas que no deberían existir, ya nunca vuelve a ser la misma persona. Y por las noches, cuando todo está en silencio, todavía escucho sus voces. Maestro, maestro, susurrando mi nombre en la oscuridad.